Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Entre la fanaticada Laker, digamos, hay un factor bastante común en general, que es criticar muy fuertemente a Marc Gasol. No están conformes con lo que ha hecho Marc en lo que va de temporada, digamos. Creo que tenía una ilusión de recibir a un jugador que le pueda dar un salto de calidad a este equipo. Y la verdad es que Gasol no ha sido eso, no ha podido, digamos, rendir de la mejor manera. Pero bueno, en el día de hoy me gustaría desmenuzar un poquito sus números, sus estadísticas un poquito más avanzadas, digamos. Como para ver qué tal ha rendido realmente Marc Gasol, porque muchas veces puede llegar a haber jugadores que no pareciera que están haciendo un buen trabajo, pero en realidad sí lo están haciendo. A veces no hay que quedarse tanto con puntos, rebotes y asistencias nada más. A veces hay que ahondar un poquito más. No estoy haciendo spoiler de que Gasol es un jugador increíble. La verdad es que ha sido también una decepción creo que para todos. Pero la realidad es que bueno, vamos a profundizar en el día de hoy un poquito más respecto a sus números. No sin antes obviamente pedirles el like, la suscripción, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón y hace un montón de ilusión. Y bueno, comencemos igualmente, más allá de que les dije anteriormente que no es tan importante solo fijarse en puntos, rebotes y asistencias, pero bueno, empecemos finalmente por lo básico, digamos, que son esos tres esas tres estadísticas. Y la realidad es que bueno, Gasol este año no ha tenido su mejor año. De hecho, en estas estadísticas incluso está teniendo de las peores de su carrera. 3,8 puntos, 4,5 rebotes, 2 asistencias en 19,3 minutos hasta ahora. La verdad es que son números que si uno los ve son bastante flojos. Hay que tener en cuenta también que Gasol ahora mismo está jugando con LeBron James y Anthony Davis. Y además la mayoría del tiempo Gasol la suele compartir con LeBron James y Anthony Davis. Entonces esto hace que no sea tan factor como lo podría ser en otros equipos. Ya no es el jugador tan trascendental que supo ser tampoco. Esto está muy claro. Pero la realidad es que hay otras cuestiones y hay otras estadísticas que en algunos casos son buenas y en otros casos son malas. Empecemos finalmente por el tiro de 3 puntos, por ejemplo. Y la realidad es que Gasol ha tirado un 31,6% este año. Realmente está teniendo el peor año de su carrera, pero con mucha diferencia, porque nunca había tirado tan mal. Gasol es un jugador que al principio de su carrera ni siquiera tiraba. Pero bueno, él aprendió, digamos, desarrolló un tiro de 3 puntos bastante decente, que rondaba ahí entre los 35-36% por allí. Cosa que no está nada mal, digamos, menos para un pivot que aprendió, digamos, tuvo que adaptarse. La realidad es que la NBA ha cambiado muchísimo en los últimos años y Marc Gasol se adaptó como prácticamente ningún pivot a esta era moderna. Realmente ahora mismo es muy difícil jugar de pivot si no tenés un tiro más o menos decente incluso. Y Marc Gasol lo ha hecho muy bien en estos últimos años, como les digo, desde 2015 para aquí. Pero este año está tirando bastantes intentos y está errando mucho. Entonces, en este sentido es un poquito preocupante y hay que hablar del porcentaje del gol de campo en general, digamos, de tiro en general. Está tirando de cancha un 38%, también es el peor porcentaje más bajo de su carrera, lejos también, porque realmente 38% es muy bajo, en especial para un pivot. Ya es bajo para cualquier jugador prácticamente, pero para un pivot aún más. El hecho de que Marc Gasol ya no tenga el físico de antes también contribuye a esto, porque bueno, le cuesta un poquito más postearse, la verdad, y muchas veces sale al perímetro a tirar triples con ese 31% que tampoco colabora nada. Entonces, en este sentido, Gasol, bueno, su juego se vio un poquito perjudicado, porque bueno, la cantidad de triples que tira hace que el porcentaje del gol de campo obviamente descienda un poco. Así todo, anteriormente también tiraba algún que otro triple, pero con mejores porcentajes. En líneas generales, en tiro de campo, digamos, en gol de campo, la verdad es que es el peor, como les dije, el peor porcentaje de su carrera lejos. El segundo peor porcentaje fue un 42%, que tampoco está tan bien, pero realmente hay un 4% de diferencia. Es un porcentaje bastante importante y bastante grande realmente. Es larga la diferencia, creo yo. Vamos igualmente con un poquito más de las características, digamos, o de las estadísticas un poquito más allá, un poquitito más avanzadas. A ver, vamos a empezar por el Box Plus, que es lo que añade, digamos, a su equipo un jugador cada 100 posesiones. La realidad es que en ofensiva, Marc Gasol, esta estadística se ve muy perjudicada realmente. El equipo, digamos, Marc Gasol es peor
2,8 puntos cada 100 posesiones con él en cancha el equipo de Lakers ofensivamente. La verdad es que en ataque Gasol no ha estado a la altura. Y esto es raro en parte porque muchas veces la crítica a Gasol viene del lado de no, bueno, pero en ataque es un jugador más o menos inteligente, es importante, puede llegar a ser muy productivo, pero en defensa es una momia, es un poste, es un cono. La realidad es que la estadística avanzada dice absolutamente todo lo contrario. Los Lakers son bastante peor ofensivamente con él en cancha. Y defensivamente son 2,6 puntos mejor con él en cancha que sin él en cancha. Es increíble cómo la estadística avanzada muchas veces desmiente, digamos, lo que uno puede llegar a ver en el partido, digamos, si uno no ve las situaciones tan claras. Es cierto igualmente que Gasol es talento, yo eso sí que lo comparto, y que Gasol muchas veces, sobre todo en penetraciones rápidas, cuando alguien se mete, llega siempre tarde porque no le da el físico, digamos, para estar a la altura, digamos. Pero igualmente creo que el hecho de que Lakers tenga tan buenos perimetrales hace que Gasol esté un poco más protegido porque no recibe tantas penetraciones el equipo de Lakers. A ver, Schroeder, Caruso, Caldwell Pope son jugadores que arriba del rival, digamos, presionan muy fuerte, son muy buenos defensivamente. Son jugadores que realmente, no dejan entrar a nadie a la pintura realmente. Y además, Gasol también está muy protegido también por Anthony Davis, obviamente. Esto también hace que el juego defensivo de Gasol pase un poquito más a un segundo plano y quizás el rating defensivo de Gasol y este Box Plus que tiene Gasol se vea favorecido enormemente por estas cuestiones. Quizás si uno le pone en vez de a Gasol a otro jugador más defensivo tendría un rating mucho mejor. Es una posibilidad. También es cierto que Harrell en este equipo de Lakers tiene un buen rating defensivo también. Un Harrell que no se caracteriza la defensa por ser su principal virtud. Hay que tener esto en cuenta también a la hora de hablar un poquito de Gasol, que si bien su estadística avanzada nos está diciendo que defensivamente ha hecho un buen trabajo, la realidad es que yo creo que es más un mérito en sí del equipo, digamos, que defensivamente ha funcionado como un bloque y ha estado muy bien, y hay jugadores, digamos, que suelen, digamos, remediar las carencias de Marc Gasol, que una virtud quizás de Gasol en sí, que cuando uno lo ve en el mano a mano, que cuando uno ve que alguien le viene en penetración o que cuando se le postean le cuesta realmente bastante más. Entonces, estas estadísticas avanzadas están buenísimas realmente para estudiarlas, pero también hay que tomarla con pinzas por momentos, digamos, en algunos casos. El rating defensivo de Marc Gasol es de 102 en rating defensivo. Es el segundo mejor del equipo después de Anthony Davis, que tiene un rating defensivo de 100. Es el segundo mejor. Realmente está bien en este sentido Marc Gasol. Sin embargo, en el rating ofensivo, Marc Gasol tiene el tercer peor del equipo, después de Kuzma y después de Schroeder. Increíblemente, que uno también, esto es un asterisco, digamos, que hago aquí en el video de Marc Gasol porque no tiene nada que ver con él, pero uno pensaría que justo Schroeder debería tener un rating ofensivo increíble, porque con la capacidad anotadora que tiene Schroeder, realmente debería tener una presencia, digamos, ofensiva para Lakers realmente abrumadora, y la realidad es que no tanto. Y Kuzma un poquito lo mismo, ¿no? Kuzma uno se supone que tiene también una artillería, digamos, de ofensiva realmente increíble. Kuzma es un grandísimo anotador a mi gusto, pero los números, digamos, no están diciéndonos que lo están haciendo tan bien desde la ofensiva. También es cierto, al igual que en la defensiva puede favorecer el hecho de jugar con LeBron y Anthony Davis. En estos casos, para Schroeder y Kuzma sobre todo, pero también quizás para Marc Gasol, el hecho de tener a LeBron y Anthony Davis puede hacer que el rating defensivo caiga un poquito, porque obviamente son los principales focos, gran mayoría de tiros los intentan ellos dos, entonces el resto pasa un poquito a segundo plano, y esto puede hacer que no sean tan trascendentes, digamos, en la ofensiva. Pero vamos a hablar un poquito
de Marc Gasol antes de la llegada de Lakers, porque muchos me han planteado de que bueno, que Marc Gasol, perdón, es una gran decepción, yo esperaba mucho más de él, la verdad es que estoy muy defraudado con lo que ha hecho hasta aquí, y la verdad es que yo no estoy nada defraudado con lo que ha hecho Marc Gasol, porque yo no esperaba demasiado de Marc Gasol desde el minuto uno. Porque la realidad es que Marc Gasol en los últimos tiempos, y sobre todo en el último año, y sobre todo en la burbuja, si vamos a ponernos más y más quisquillosos, lo ha hecho muy mal. Entonces, es un jugador al que ya se le notaba la edad, incluso Nick Nurse le fue quitando de a poco minutos en Toronto, y otros jugadores fueron haciéndose parte más y más de la rotación para un Marc Gasol que había sido realmente clave la temporada anterior en el equipo campeón de Toronto, pero a lo largo de la temporada pasada fue perdiendo relevancia, fue perdiendo minutos, fue perdiendo jugadas, importancia, digamos. Las jugadas para Marc Gasol eran cada vez menos habituales, cada vez más Marc Gasol se tenía que terminar abriendo y tirando triples, muchas veces quizás incómodo incluso. La verdad es que en playoff, por ejemplo, con Toronto el año pasado, Marc termina con 6 puntos, 4,4 rebotes y 20,6 asistencias en 20,7 minutos por partido. Realmente son números bastante grises, o sea, no es que fue un desastre absoluto, pero por momentos igual sí, y la verdad es que fueron números bastante mediocres en lo general. Desde el triple, que es algo que bueno, uno decía, la realidad es que de Lakers se iban McGee y Howard, pero incorporaba a Lakers un pivot que podría llegar a tirar bien desde el triple, y esto era importante para abrir la cancha. La verdad es que esto sí podría ser una muy buena característica. En playoffs pasados, Marc Gasol con Toronto tiró 0,5 de 2,5 de triples. Es un 18%, o sea, tiró realmente mal y tirando mucho, porque 2,5 triples por partido es bastante, y realmente metió muy poco, y esto fue un factor también en los playoffs de Toronto para quedar afuera con Boston Celtics. Entonces, en este sentido, también creo yo que algunos tenían unas esperanzas, digamos, un poco infundadas quizás de lo que podría llegar a ser Marc Gasol. Quizás muchos no vean habitualmente los partidos de Toronto, no hayan seguido tanto a Toronto incluso en la burbuja o incluso en playoff, y no hayan estado, digamos, acordes a lo que podría llegar a dar Gasol ya a su tan entrada edad. En el Box Plus de playoff también con Toronto, ofensivamente el equipo de Toronto con él en cancha fue 4,5 puntos peor. 4,5 es mucho realmente, aunque defensivamente el equipo sí es cierto que era 2,6 puntos mejor. En este sentido se sigue repitiendo la tónica, y como los números no han cambiado prácticamente nada en este sentido. El Box Plus defensivo de Marc Gasol esta temporada con Lakers es el mismo que la temporada pasada con Toronto, y esto no es casualidad, porque realmente Gasol es un jugador que defensivamente quizás el físico ya no le dé tanto, pero bueno, puede hacer cosas interesantes igualmente, puede ordenar, puede desde su jerarquía, digamos, igual seguir rindiendo. Me gustaría verlo igualmente, a ver si este Box Plus se sigue repitiendo, digamos, contra jugadores de un calibre un poco mayor. Si a Lakers le toca jugar contra un Joel Embiid, si a Lakers le toca jugar contra jugadores de esas características, por suerte para Lakers en el oeste no hay muchos más, la verdad. Eso es un punto muy a favor de Lakers. En el oeste creo que hay algunos más. Tenés a Joel Embiid. En el oeste tenés a Jokic. Pero ¿quién más puede llegar a complicar? Creo que dije mal los nombres. Creo que dije Embiid en el oeste. Me confundí hace unos minutos. Hace unos instantes, perdón. Pero bueno, igualmente creo que lo de Gasol hay que tener en cuenta esta cuestión. El rating defensivo de Gasol con Toronto fue 103 el año pasado. Es un rating similar al que está poniendo con Lakers este año. El rating ofensivo de Gasol el año pasado con Toronto fue de 92. Fue realmente paupérrimo. 92 es un número muy bajo, que ni siquiera los rookies peores hacen un rating de esta magnitud. Entonces, como les digo, hay que ver cómo están las expectativas de cada uno con respecto a Gasol y lo que puede llegar a ser Gasol. Para el que no había visto demasiado a Gasol la temporada pasada, ¿podría llegar a ser una decepción Gasol? Y quizás sí. Para el que ya lo venía viendo un poquito y había visto cómo Nick Nurse le iba cortando más y más minutos respecto iban avanzando en la burbuja y en los playoffs, quizás no. Para el resto no es una
no es una decepción tan grande. Veremos cómo funciona igualmente Gasol en playoffs, veremos cómo lo hace cuando lleguen los partidos, digamos, importantes. También es importante ver si Lakers realmente hace algún que otro movimiento por algún que otro pivot. Es probable que no, no lo sé realmente. No hay rumores al respecto, pero mucha gente, muchos de ustedes están pidiendo un pivot. Y la realidad es que, bueno, quizás podría ser una opción también en este sentido si es que Gasol, digamos, sigue sin funcionar. La realidad también es que Gasol tiene 2 años de contrato, se le hizo 2 años, entonces en este sentido también para Lakers es un problemita un poco porque no se lo puede cortar así tan sencillamente. Quizás habría que buscar un traspaso, pero ¿quién va a querer a Gasol estando así? Es toda una disyuntiva realmente para Lakers de parte de un Gasol que no ha estado a la altura, digamos, de lo que él nos ha demostrado en su carrera, aunque bueno, su carrera también es cierto que viene un poquito en declive en este último tiempo. Así que bueno, si les gustó el video, obviamente se agradece el like, se agradece la suscripción, el que quiera unirse para colaborar con el canal, el que quiera donar, todo eso que ustedes saben que ayuda un montón también. También se agradece muchísimo y bueno, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y hasta la próxima.